Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña sobre las bienaventuranzas. Estamos ya en esta séptima semana. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a hablar un poco sobre esta enseñanza, la número 7, los pacíficos, los amadores de la paz, porque claro, serán llamados en el cielo hijos de Dios, junto también con la virtud teologal de la caridad y el don del Espíritu Santo de la sabiduría, que podría decir que es uno, pues, como se dice, el plato fuerte, el don de la sabiduría, saborear las cosas de Dios, saborear el amor de Dios y claro, la caridad como virtud reina, virtud teologal y centro y núcleo de nuestra vida cristiana. Nos dice el catecismo en el número 1725, las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Responde al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación y el descanso en Dios. Nos dice el Catecismo número 1725 y 1726. Esto como un preámbulo, como una, claro, preparación para siempre tener ese deseo, esa hambre, esa recompensa, claro, a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestra entrega de cada día. Porque nos dice el Señor, claro, dichosos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la recompensa. Y eso es lo que tenemos que luchar y esforzarnos, ganar esos méritos para que al final de nuestra vida llegar a ese reino de los cielos, a esa recompensa en la cual seré hijo de Dios. Claro, ya aquí en esta vida comienzo por el bautismo, hijo de Dios, pero ya, claro, en la vida eterna será para siempre, para toda la eternidad. Las bienaventuranzas anteriores, es decir, del 1 al 6, las que hemos estado hablando, nos han puesto en la mano la espada para que cortásemos en el lo vivo las pasiones humanas. Si nos hemos liberado de las trabas del dinero, del orgullo, endurecido en el sufrimiento y arrancado de la mediocridad, de la dureza y de la duplicidad, entonces la paz de Cristo puede desarrollarse ya en nosotros e irradiar a nuestro alrededor. Claro, es un trabajo como el que trabaja en los jardines, pues tiene su asadón, su machetito, y él está dando taca, 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 dándole, cartando, arrancando la cizaña, arrancando las malas hierbas, poniendo abono para que la plantita pueda dar su fruto. Por lo mismo nosotros, nuestro corazón, a veces hay que darle taca, 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 darle así para arrancar, preparar el terreno y que la gracia de Dios pueda dar esos frutos. Por eso se pone la espada para cortar el orgullo, la tibieza, la mediocridad, las pasiones desordenadas que nos hacen la guerra y así, claro, poder vivir esta séptima bienaventuranza que son los que buscan la paz. La palabra hebrea shalom es rica de contenido y no es fácil traducirla. Para el hombre bíblico del Antiguo Testamento, paz es la suma total de todo, lo que hace a una persona satisfecha. Es la condición de los que viven en completa armonía consigo mismos, con sus semejantes, con la naturaleza, con la creación y con Dios. Paz. Muchas veces hemos a veces visto por ahí calcomanías que dicen así, esta palabra, shalom. Por ahí en los carros o en las tiendas o en las casas, cuando uno entra a alguna casa, esta palabra dice shalom. Pues shalom es paz. Y por eso esa paz es importante ya tenerla, vivirla dentro de cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento la paz es una de las características del reino mesiánico que ha llegado a nosotros en la persona de Jesús. A los 72 Jesús los envía a anunciar la paz. La perfección está en la paz, donde no hay oposición alguna, y por tanto son hijos de Dios los pacíficos, porque nada en ellos resiste a Dios, pues en verdad los hijos deben tener la semejanza del Padre. Entonces, ahí tenemos de nuevo, una vez más, esa, esa invitación para trabajar por la paz, por la tranquilidad, por la armonía, por estar en paz con nosotros mismos, especialmente en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, ser amadores de la paz.
ordenando y sometiendo toda la actividad del alma a la razón iluminada por la fe, es decir, a la mente y a la conciencia, y dominando los impulsos sensuales. Llegan a ser reino de Dios, en el cual de tal forma están todas las cosas bien ordenadas. De este mismo reino tranquilo y ordenado ha sido echado fuera el príncipe de este mundo, que es quien domina a los perversos y desordenados. Una vez más, buscar siempre ese deseo de paz, ese estar en orden con nosotros mismos. La razón iluminada por la fe. Qué importante es poner en práctica este mandamiento, la paz, el amor, la tranquilidad, el dominio, el ser dueño de mí mismo, para que realmente pueda pues, buscar esa santidad, esa conversión de mi alma. Es una gracia, es un don del Espíritu Santo y que hay que pedir. Estar en paz conmigo mismo, estar en paz con Dios, estar en paz con mis semejantes, estar en paz con mi familia, estar en paz en mi comunidad, en mi área de trabajo especialmente. Qué importante es, porque a veces siempre estoy poniendo cizaña, siempre estoy poniendo división, siempre estoy juzgando, siempre estoy criticando, siempre estoy viendo a veces lo malo, lo negativo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está esa tranquilidad? Y a veces ante los problemas, las dificultades, las contrariedades de la vida, pues me enciendo y me prendo y renuncio y rechazo y me quejo y es así. Entonces, claro, necesitamos tratar de trabajar por la paz, por la tranquilidad. La recompensa, ¿cuál es la recompensa? Número 2, la recompensa serán llamados hijos de Dios, es decir, serán hijos de Dios. Ser hijo de Dios significa ser aceptado en la paz y en la amistad de Dios. Estar cerca de Dios es sinónimo de elegido. Al premio, en cambio, corresponde lo que dicen las palabras serán llamados hijos de Dios. Algunos, en efecto, son llamados hijos de Dios en cuanto participan de la semejanza del Hijo unigénito y natural. Según nos dice el apóstol, a quienes de antemano conoció, a esos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, que es la sabiduría engendrada. Por eso, recibiendo el don de sabiduría, alcanza el hombre la filiación con Dios. Esa es la recompensa y a esta promesa de ser llamados hijos de Dios. Sí, claro, trabajo y me esfuerzo por cumplir esta paz, este shalom que nos dice la palabra de Dios. En un tercer apartado vamos a hablar un poco ahora de la virtud teologal de la caridad. Después vamos a hablar ya del don de sabiduría. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo y por la caridad obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. ¿Qué es la caridad? Es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo nos dice, mi amor se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. El amor es como un fuego que debe de encenderse dentro de nosotros, un amor real, un amor generoso, un amor que es donación, un amor que es olvido de sí mismo, especialmente, un amor que es darse y entregarse a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son algunas características del amor de Dios? El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre. Estaba antes de que naciéramos. Una vez que es encontrado, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios. Recordar que Dios me ama. No importa cuántos problemas, cuántas dificultades pueda tener yo en la vida. De una cosa tengo que estar bien seguro, que Dios me ama. Dios me ama tanto. Como aquel padre que abraza a su hijo cuando regresa, después que se había perdido, que se había despilfarrado toda la hacienda, todos los bienes, pues el padre le da ese abrazo, le da ese vestido, ese anillo en el dedo, esas sandalias en los pies, eso lo cubre de besos. Son características del amor de Dios Padre, que abraza a su Hijo que ha regresado. El amor de Dios es sólido y firme.
es como la roca de la que nos habla el Evangelio, la roca. Qué importante es ser firmes en esa roca inconmovible que no se pueda mover por nada. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco y bello en cada instante. San Agustín tiene en su libro Las Confesiones un hermoso pasaje que nos habla de este amor de Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo más, yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. El libro de las Confesiones, un hermoso libro de San Agustín, un clásico de la vida de la literatura cristiana, que claro, será muy hermoso leerlo, meditarlo. Entonces San Agustín te hace esa experiencia del amor de Dios. Vamos a hablar ahora de las características del amor al prójimo. La sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. Ser sinceros y claro, ser puros en la intención, amando a nuestro prójimo, no ser interesados. Segundo, el servicio al necesitado. Socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo o en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón, servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Servicio al necesitado, a los pobres, a la familia, especialmente a alguien que tiene alguna necesidad, pues siempre es bueno ayudar, arrimar el hombro en las buenas y en las malas. Tercero, claro, el perdón y la misericordia, característica del amor al prójimo, son las expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo, Jesucristo. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón y el amor hacia el difamador. Qué importante, siempre hemos hablado, sobre todo para sanar el alma, sanar nuestro corazón, el perdón y la misericordia, pues es la llave maestra por la cual vamos a encontrar la paz, la tranquilidad, la serenidad en nuestras almas, porque la ira, el resentimiento, el odio, la venganza, los celos, pues son como un mar tempestuoso que claro nos destruye la paz, nos destruye el amor al prójimo. Por eso, qué importante es el perdón y la misericordia, pedir esa gracia siempre al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a perdonar siempre, no dejar que mi corazón se llene de resentimiento, de ira. Y cuarto, en la característica del amor al prójimo, universalidad y delicadeza. Universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. ¿Okay? Entonces ser universal y delicado, no solo con algunos sí, con otros no, sino con todos. Hay que amarlos de verdad a nuestros hermanos. Entonces repito una vez más, características del amor al prójimo, sinceridad y pureza, servicio al necesitado. Tercero, perdón y misericordia. Y cuarto, universalidad y delicadeza. ¿Ok? Esas son las características del amor al prójimo. San Pablo tiene un himno a la caridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Nos dice San Pablo que la caridad es paciente, la caridad no se irrita, la caridad es benigna, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa ni se hincha porque se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada, todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera, se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. Qué hermoso ese himno a la caridad, que sería bueno, claro, leerlo, meditarlo siempre para poder poner en práctica este amor. Y claro, saber que al final de la vida vamos a ser juzgados en el amor, tanto en el amor a Dios como en el amor al prójimo. Y claro, viviendo esta virtud de la caridad, pues claro que voy a trabajar
por la paz, voy a trabajar de verdad para poder recibir esa recompensa de ser llamado hijo de Dios. Y ya por último, vamos a hablar un poco más sobre el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Sabiduría, gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. El primero y mayor de los 7 dones. Todos queremos los dones, los carismas del Espíritu Santo. Qué bueno sería poseer, vivir, experimentar este don de sabiduría. Sabio viene de sabor, porque al igual que el gusto es idóneo para percibir los sabores, discierne el sabio las cosas y las causas. La sabiduría es propia de los pacíficos, en quienes no se dan movimientos de rebelión, sino de la obediencia a la razón, iluminada por la fe. El don de sabiduría, en cambio, recae primaria y principalísimamente sobre el mismo Dios, el que nos da un conocimiento sabroso y experimental que llena el alma de indecible suavidad y dulzura. Qué hermoso este don de sabiduría, que saborear, gustar. Muchos a veces se sienten tristes, deprimidos, cansados, amargados, solos, con depresión, con ansiedad, con miedo. Claro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el don de sabiduría? A ver, ¿dónde está? Bueno, pues hay que tener esa experiencia, gustar y ver qué bueno es el Señor. Pero claro, solo los santos, los místicos, los humildes, los que se entregan de verdad a Dios, los que se mueren de verdad a sí mismos, son los que el Espíritu Santo los llena, los colma con sus dones, con sus consuelos, de este don de sabiduría, de saborear realmente de esa presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, hacer la paz es volver las cosas al orden debido, ya que la paz, en expresión de San Agustín, es la tranquilidad del orden, y dado que crear el orden compete a la sabiduría, síguese de ello que el ser pacífico se atribuye de manera adecuada a la sabiduría. Tranquilidad del orden, qué importante, estar tranquilo, estar en paz. ¿Por qué? Porque tengo mi casa bien arreglado, tengo mi corazón bien arreglado, bien alineado en los caminos de Dios, en los mandamientos especialmente. Se da a veces el caso de un alma sencilla e ignorante que carece en absoluto de conocimientos teológicos adquiridos por el estudio y que sin embargo posee el don de sabiduría, un conocimiento profundísimo de las cosas divinas que pasma y maravilla a los más eminentes teólogos. Y de esos hermanos hay muchos por ahí. Hay muchas viejecitas por ahí en la iglesia que, claro, tal vez no saben leer, no saben escribir, pero tienen en su alma, su corazón llenos del Espíritu Santo, llenos de este don de sabiduría y, claro, a veces Dios les regala grandes consuelos, grandes bendiciones a su vida, que eso pues realmente a veces, como se dice, asombra a la gente, a los estudiosos, pero claro, tiene esa experiencia. Por ejemplo, Santa Catarina de Siena, doctora de la iglesia, pues también ella era una mística que realmente tendría este don de sabiduría en un grado muy alto. La sabiduría es la luz que se recibe de lo alto, es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y prueba gusto en ellas. Un cierto sabor de Dios, dice Santo Tomás. Por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. No tan solo saber, como el perico, saber como el oro, repetir muchas cosas, no, sino saborear y gustar y vivir, hacer esa experiencia de la familiaridad con Dios, del amor de Dios, del amor al prójimo, de la gracia de Dios, que al final es la que va a llenar nuestro corazón de esa experiencia, de este amor, de esa entrega, de esa fidelidad. Entonces, qué importante es pedir este don de la sabiduría. Además, el conocimiento sapiencial nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas, según la medida de Dios, a la luz de Dios. Ahí, de nuevo, vamos por ahí, por la fe, por la humildad, por ver la mano de Dios a lo largo de mi vida, ver la providencia de Dios a lo largo de mi vida, cuando permite la enfermedad, permite el dolor, permite la muerte, permite una crisis matrimonial, permite una prueba grande a lo largo de la vida, ver las manos de Dios y no juzgar al modo humano, sino
por la fe, por este don de sabiduría especialmente. Iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo. Nadie mejor que él es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación, mirándolos con los mismos ojos de Dios. Por la sabiduría juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas y altísimas causas bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos hace saborear por cierta con naturalidad y simpatía. Qué importante es este don. Y ya el libro de la sabiduría, que también se los recomiendo, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Libro de la Sabiduría. Los pueden leer, que nos habla sobre todo esto. Nos dice en capítulo 7, la prefería cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza, es decir, hablando de la sabiduría. En un quinto apartado, hablando sobre este don, bienaventuranzas y frutos que de él se derivan. Ya lo hemos dicho, Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, adjudica el don de sabiduría a la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Y prueba que le conviene en sus dos aspectos, en cuanto al mérito y en cuanto al premio. Recuerden, en nuestra vida hay que merecer, trabajar, luchar, esforzarse, para que Dios nos dé su recompensa. Si no tenemos méritos, ¿cómo me voy a salvar? Entonces, en nuestra vida, claro, tengo que esforzarme por merecer, esforzarme, llenar mi corazón de la gracia, del amor de Dios, de la amistad con Dios, hacer obras buenas. No solo, claro, tener la fe, sí, la fe es importante, pero también las obras. Y yo ganando esos méritos es como voy a merecer el cielo. Entonces, el mérito por un lado, pero también el premio. En cuanto al mérito, bienaventurados los pacíficos, es decir, los que trabajan por la paz. Porque la paz no es otra cosa, como ya dijimos, la tranquilidad del orden. Establecer el orden para con Dios y para con nosotros mismos y para con el prójimo. Recuerden, ahí están tres apartados. Para con Dios, para con nosotros mismos y para con mis hermanos. El amor a Dios y el amor al prójimo hacia mis hermanos. Pertenece precisamente la sabiduría. En cuanto a los frutos del Espíritu Santo, pertenecen al don de sabiduría, la caridad. Principalmente estos tres, la caridad, el gozo y la paz. La caridad, el gozo, claro, la fruición dentro de nuestras almas, ese gozo, esa presencia de Dios en mi alma y claro, la paz, como ya lo hemos dicho. Ahora vamos a hablar de los efectos del don de sabiduría en el número 6. Un efecto del don de sabiduría nos hace saborear por cierta con naturalidad y simpatía. Es otra nota típica de los dones que alcanza su máxima perfección en el de sabiduría, que es de suyo un conocimiento sabroso y experimental de Dios y de las cosas divinas. Las almas que lo experimentan comprenden muy bien el sentido de aquellas palabras del salmista: gustad y ved cuán suave es el Señor. Salmo 33, versículo 9. Experimentan deleites divinos que las empujan al éxtasis y les hacen presentir un poco las alegrías inefables de la eterna bienaventuranza. Claro, pero para gustar y ver qué bueno es el Señor, primero hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Claro, eso implica mucha renuncia al trabajo de las primeras bienaventuranzas, la pobreza, la misericordia, la humildad, la pureza, el hambre y sed de justicia, las lágrimas del arrepentimiento, la misericordia, y así, claro, poco a poco el Señor después ya nos va llenando de sus gustos, de esa suavidad, de esa presencia, gustar y saborear lo bueno que es el Señor. Ya por último, para terminar esta enseñanza, la número 7, medios para fomentar este don de sabiduría. ¿Qué debo de hacer en mi vida yo, como cristiano, como católico, para saborear y gustar este don de sabiduría? ¿Qué medios debo poner en mi vida? Primero, esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Ver la mano de Dios en todo lo que me acontece a lo largo del día, a lo largo de mi vida. Cuántas almas piadosas y hasta consagradas a Dios ven y enjuician todas las cosas desde un punto de vista puramente natural y humano, cuanto no del todo mundano. Su cortedad de vista y miopía espiritual es tan grande que nunca aciertan a remontar sus miradas por encima de las causas puramente humanas para ver los designios de Dios en todo en cuanto ocurre. Entonces, claro, es un esfuerzo que hace la virtud de la fe
para ver la mano de Dios en todo lo que me acontece. Porque a veces nos quejamos y nos amargamos la vida echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al mundo, echándole la culpa a la gente de lo malo que me va. Y no, hay que ver siempre todo con los ojos de Dios a la vista, como Dios nos pide. Segundo, combatir la sabiduría del mundo, que es estulticia y necedad ante Dios. Recuerden que el mundo es enemigo de Dios, el mundo es enemigo de nuestras almas, porque el mundo piensa muy diferente a como pensamos los hijos de Dios. Es combatir, es luchar la sabiduría mundana, la mundanidad espiritual. Frase como es sabido es de San Pablo: el mundo llama sabios a los necios ante Dios. 1 Corintios 1:25. Y por una antítesis inevitable, los sabios ante Dios son los que el mundo llama necios. Y como el mundo está lleno de esta suerte de estulticia y necedad, por eso nos dice la Sagrada Escritura que es infinito el número de los necios, es decir, la gente que vive de espaldas a Dios, la gente que da la espalda a Dios y claro, no se entregan a Él, no dejan que el amor de Dios entre a sus vidas, no dejan que la sabiduría de Dios, que ese don, entre a sus vidas, sino viven, claro, cegados por la avaricia, por el resentimiento, por la lujuria, por la maldad, por la ignorancia y claro, al final pues terminan muy mal. Y como no hay cosa que embrutezca y animalice más al hombre hasta sumergirle por completo en el fango de la tierra que la lujuria. De ella principalmente proviene la estulticia o necedad espiritual. Si bien contribuye también a ella la ira, que ofusca la mente por la fuerte conmoción corporal, impidiéndole juzgar con rectitud. Entonces vemos por un lado la lujuria que causa esa ceguera espiritual, esa ceguera en la mente para ver con claridad la mano de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida y claro, a veces la ira que también nos va a cegar para dejarnos llevar por las pasiones de la ira y resentimiento que al final, claro, pues uno pierde todo. Entonces es la sabiduría según el mundo, la lujuria, la ira, el odio, el resentimiento, por lo cual combatir esa sabiduría mundana que a los ojos de Dios pues no es nada bueno. Hay tres clases de sabiduría reprobadas en la Sagrada Escritura, que son unas verdaderas locuras, como dice San Pablo. Primero, la terrena, que no gusta más que de las riquezas. Siempre la gente a veces está en la avaricia, querer más, tener más, y al final ese apego a las cosas mundanas, pues te puede separar de Dios. En lugar de llenar tu corazón del amor de Dios, pues lo llenas de cosas materiales, de dinero y otras cosas. La sabiduría animal, que no apetece más que los placeres del cuerpo. De nuevo, una vez más, esa sabiduría animal que solo se engolfa en los placeres de la lujuria, de la gula, del comer y se olvida de Dios. Y la sabiduría diabólica que pone su fin en su propia excelencia por imitar la soberbia del diablo, a la cual se dice que es el rey de todos los hijos de la soberbia. Sabiduría diabólica, tremenda, que ahí está el orgullo, está la soberbia, que claro, querer ser como Dios y al final pues terminan muy mal con el enemigo. Entonces vemos por un lado tres sabidurías que se reprueban en la Escritura: la terrena, la animal y la diabólica. Combatir esas sabidurías mundanas que claro me hacen la guerra. Tercero, no aficionarse demasiado a las cosas de este mundo, aunque sean buenas y honestas. Claro, vivir en este mundo como dice solo de paso, no apegar mi corazón a las cosas terrenas, sino referirlo todo a Dios y claro, trabajar más por la salvación de nuestra alma, que es lo más importante. Cuarto, no apegarse a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. Hasta tal punto nos quiere Dios únicamente para sí, desprendidos de todo lo creado, que quiere que nos desprendamos hasta de los mismos consuelos espirituales que tan abundantemente a veces prodiga en la oración. Entonces, claro, no apegarse, porque a veces Dios nos da un caramelito, nos da un dulcito y eso, pues, como los niños, pues quieren chocolatito, quieren un flanecito, quieren un pastelito, un pingüinito, un chocorrol, un dulcito, una nievecita. Y así a veces somos nosotros, nomás queremos los consuelos, pues no. No hay que ser golosos, sino lo que Dios nos mande. ¿Te da consuelo? Gloria a Dios. Si no te da consuelo, gloria a Dios.
pero no ser como esos niños que nomás quieren caramelito y caramelito y caramelito. Y se ponen tristes porque no hay caramelito. Pues no está bien, no está bien. No seamos nomás interesados pidiendo esos consuelitos a nuestra vida. Si Él te los da, adelante. Si no los da, adelante. Pero si no hay consuelo, no, ya no voy a misa. No voy a misa porque no me siento bien, no tengo paz, no hay consuelo, no hay nada. Y puede pasar, ¿no? Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, con consuelo o sin consuelo. Entonces eso es muy importante porque a veces Dios empieza a dar esos consuelos y me engolosino y quiero más, pero luego no me los da y me enojo. Déjalo. Si Él te da el consuelo, qué bien. Si no lo da, pues también. Pero también yo debo poner lo que esté de mi parte para buscar este don de sabiduría. Muy bien, concluimos entonces ya esta séptima semana que hemos hablado ya de esta séptima bienaventuranza, los pacíficos, los amadores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y hemos hablado, claro, también de la caridad, especialmente como virtud reina, que en la cual el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos tenemos que esforzarnos por vivir esta caridad. Y por último, el don de sabiduría, de gustar y saborear las cosas de Dios. Buscar que esta sabiduría entre en nuestra alma por ese don, lleve a plenitud, a perfección la virtud de la caridad y así como frutos, claro, me puede dar la paz, el amor, el gozo, el consuelo. Y claro, usar estos medios, practicar estos medios, esforzarnos por ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios, combatir y luchar la sabiduría del mundo que me va a hacer la guerra de muchas maneras y yo debo esforzarme para no hacerle caso y claro, no aficionarme tanto a las cosas del mundo, sino buscar más la salvación de mi alma. Y por último, claro, en los consuelos, no buscar esos consuelitos que sabemos Dios nos regala, sino siempre buscar al Dios de los consuelos y tener esa indiferencia. A veces se podría decir, pues si me da consuelo o no me da consuelo. Pues yo busco a Dios y le amo a Él y me entrego a Él. Y si Él me da esos consuelos, pues bendito sea su nombre. Pues bien, queridos hermanos, vamos a seguir, claro, nuestra caminar de nuestra campaña sobre las bienaventuranzas para que realmente podamos vivirlas por amor de verdad, con entrega, con fidelidad y así poder recibir esa recompensa, claro, ya en esta vida y si es su voluntad en el cielo, vivir en esa casa, en esa mansión, en esa vida eterna, la cual seremos para siempre, por toda la eternidad, hijos de Dios, si vivo esta bienaventuranza de la paz. Concluyo dándoles mi bendición. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos para que les des el amor, la paz, la fortaleza, el gozo, el consuelo de perseverar siempre en sus vidas, ser amadores de la paz, aunque a veces en este mundo de guerra, mundo de división, mundo de pecado, pues ellos se esfuerzan, nos esforcemos por vivir la paz en nuestras vidas, poner ese orden, esa armonía ya desde ahora y claro, así al final poder llegar a esa recompensa en el cielo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.